Bienvenidos al cierre del dólar en Colombia. Soy Nicolás Esteves y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. De una vez hacemos el recorderis. El dólar hoy en Colombia operó en modalidad Next Day debido al Día de los Presidentes en territorio estadounidense, por lo que bancos, mercado bursátil y bonos del tesoro pues básicamente no operaron, por lo que el dólar operó en esta modalidad Next Day en Colombia. Recordemos que por sus bajos volúmenes de negociación sirve más como un referente de cómo puede operar la moneda estadounidense en la jornada hábil del día siguiente. En este caso nos referimos a la del martes y pues así se comportó el dólar durante esta sesión. Al finalizar la sesión Next Day, el dólar finalmente cotizó sobre los 3.666 pesos. Es decir, que si lo comparamos contra el cierre en el spot del viernes, tuvo una subida esta modalidad Next Day de 10 pesos versus esa referencia. En promedio, en esta modalidad Next Day, la divisa se negoció en 3.658 pesos con 60 centavos y además fluctuó entre un mínimo de 3.645 pesos con un centavo y un máximo de 3.670 pesos. Hay que señalar que la tasa representativa del mercado que regirá también el martes es de 3.652 pesos con 89 centavos y recordar que el dólar operó en esta modalidad en Colombia debido al festivo por el Día de los Presidentes en territorio estadounidense. Ya el martes se retomará la normalidad, es decir, tendremos operación spot y pues ya todo ese conteo irá dentro de la jornada oficial, contrario a lo que lo pasó durante la sesión de este lunes. A propósito del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiano. La noticia del momento es la suspensión del salario mínimo por parte del Consejo de Estado y les explico con palabras sencillas qué fue lo que pasó. El gobierno aumentó el salario mínimo de manera incoherente sin rigor técnico. Esto porque se apartó de la ley 278 de 1996 que da los lineamientos y las reglas de juego para los incrementos del salario mínimo. La finalidad principal es poder concertar el incremento en unas mesas de negociación conformadas por el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Los criterios que se deben tener en cuenta son los siguientes: la inflación causada, la productividad, el incremento del PIB, la contribución de los salarios al ingreso nacional y la capacidad de pago de la economía. En caso de no lograrse un acuerdo, el gobierno lo fija por decreto y ahí está el problema. ¿Con qué argumentos y rigor técnico se fijó el incremento del 23%? El Consejo de Estado no manifiesta nada acerca de si el 23% es grande o pequeño. Centra su decisión en que el 23% fue fijado sin criterios técnicos y por eso le pide al Ejecutivo que vuelva a expedir el decreto, pero basado en la ecuación matemática fijada por la norma. Es decir, tomar como argumento el salario vital no reemplaza ni sustituye los mecanismos ya existentes para la fijación del salario mínimo. Hoy de nuevo se sentará a la mesa de concertación para de nuevo llegar a un acuerdo, cosa que seguro no lograrán porque están demasiado lejos. Los empresarios proponen inflación más productividad, que es aproximadamente un 7%, y los trabajadores continúan con el 23%. Seguro Petro decretará de nuevo el aumento del 23% y argumentará mejor el nuevo decreto, pero no creo que va a haber un cambio en la cifra previamente fijada. Será una oportunidad política para manifestar que no lo dejan gobernar, que salgan a las calles, etc. Ya sabemos cómo es eso. ¿Y cómo afecta esto en el dólar? Este incremento ha afectado la inflación y la seguirá afectando, lo que hará que el Banco de la República continúe ajustando sus tasas al alza con el fin de contener en alguna medida el consumo. Y si las tasas en Colombia están más altas, más recursos de portafolio vendrán a invertir, lo que llamamos el carry trade, por lo que la tendencia estructural del dólar puede continuar a la baja sin problema. Con el dólar hemos visto que por ahora ha dejado de bajar. La última semana que pasó operó todos los días en lateral y en varias jornadas formó dojis. Un doji es cuando el mercado abre y cierra prácticamente en los mismos niveles, y cuando aparecen los dojis técnicamente se interpretan como movimientos llenos de incertidumbre y lateralidad. El dólar en Colombia abrió la semana pasada en 3.650 y cerró el viernes solamente 6 pesos arriba, entre el 6.56. La fluctuación de toda la semana fue de solamente 48 pesos, entre un precio mínimo de 3.635 y un precio máximo de 3.683,45.
El viernes continuó operando de forma tranquila y con una volatilidad ajustada. La fluctuación de la jornada fue de 36 pesos, entre un precio mínimo de 3.636 y un precio máximo de 3.672,50. La jornada tuvo un pequeño sesgo a la baja, ya que abrió en 3.670 y cerró 14 pesos abajo, en 3.656. Se operaron 1.109 millones de dólares y la TRM para hoy y mañana es 3.652,89, donde bajó 12 pesos con 89 centavos con respecto a la TRM del viernes. La TRM es la misma para los 2 días, dado que hoy es festivo en Estados Unidos, el Día de los Presidentes. Por este motivo, hoy operaremos en el mercado Next Day. En el plano internacional, el índice del dólar estadounidense se situó alrededor del nivel de 97 y lleva varias sesiones consolidándose. Si logra una rotura alcista, tiene 3 escenarios en este caso que sirven para ver muy de cerca una recuperación del dólar, algunos de los cuales empiezan a mostrar señales de ello. Precisamente con ese contexto, pues revisaremos cómo se comporta ese DXY, indicador que mide la fortaleza estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, por ejemplo, el euro, el franco suizo, el yen japonés, la libra esterlina, y que hoy, básicamente, con esos bajos volúmenes de negociación por el día de residentes en territorio estadounidense, pues tiene leves movimientos. En este caso, un avance del 0,14% para ubicarse finalmente en 97,06 puntos. Ahí, como decíamos esta mañana, finalmente logra nuevamente alcanzar el nivel de 97, que durante la semana pasada pues le fue difícil a este indicador del dólar a nivel internacional, y básicamente este nivel de 97,06, tal como lo mostramos esta mañana, es su nivel más alto desde el pasado 9 de febrero, es decir, estamos hablando precisamente de los últimos 7 días que alcanza fortaleza este dólar, entonces máximos de una semana, y pues ya nuevamente recuperando ese nivel que en las últimas semanas básicamente ha sido clave, tanto como soporte como resistencia, hablando de movimientos al alza y a la baja precisamente del dólar a nivel internacional. Precisamente vamos ahora a pasar a otra información, y en este caso les cuento que el gigante chino ByteDance prometió medidas para proteger los derechos de autor en respuesta a la preocupación manifestada por la industria del cine estadounidense por unos videos generados con su herramienta Skydance 2.0 en el que se utilizaron producciones de Hollywood. ByteDance prometió medidas para proteger los derechos de autor. El gigante tecnológico chino respondió así a la preocupación manifestada por la industria del cine estadounidense por unos videos generados con su herramienta Skydance 2.0 en el que se utilizaron producciones de Hollywood. La Asociación de los Grandes Estudios Hollywoodenses denunció al programa por infringir a escala masiva los derechos de autor, tras la difusión, entre otros, de un video viral generado por inteligencia artificial de una supuesta pelea entre Tom Cruise y Brad Pitt. En un comunicado enviado a AFP, ByteDance tomó nota de esas preocupaciones y declaró respetar los derechos de propiedad intelectual. La compañía afirmó que tomaría medidas para reforzar los dispositivos de protección actuales para impedir el uso no autorizado de la propiedad intelectual y de la imagen por parte de los usuarios. Propiedad de ByteDance, que también posee TikTok, el nuevo modelo de creación de videos Skydance 2.0 acaba de sacar una versión de prueba en China, pero las imágenes generadas por él, hiperrealistas, ya copan las redes sociales. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Estados Unidos no pide a Europa que sea un vasallo durante una gira por Eslovaquia y Hungría, 2 países aliados de Donald Trump. El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitó el domingo Eslovaquia, donde afirmó que Estados Unidos no pide a Europa que sea un vasallo. No queremos que Europa sea dependiente, no estamos pidiendo que Europa sea un vasallo de Estados Unidos, queremos ser su socio, queremos trabajar con Europa, queremos trabajar con nuestros aliados, y nuestro argumento ha sido y sigue siendo: cuanto más fuertes sean, tanto como países como colectivamente, como alianza, más fuerte será la OTAN. El sábado en Múnich, durante un discurso ante la Conferencia de Seguridad, Rubio había instado a los europeos a alinearse con la visión del presidente estadounidense sobre el orden mundial, al tiempo que abogó por revitalizar las relaciones con una Europa fuerte. El domingo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, rechazó declaraciones estadounidenses que denigren al bloque y celebró el cambio de tono de Rubio en Múnich.
El secretario de Estado realizó el domingo una visita relámpago de pocas horas a Eslovaquia para reunirse con el primer ministro Robert Fico, quien comparte la misma visión soberanista y nacionalista del presidente estadounidense. Rubio viajó luego a Budapest, donde prevé reunirse el lunes con el primer ministro Viktor Orbán. Bueno, y ahora hablaremos de la referencia de la jornada, hablando precisamente del mercado del viejo continente específicamente. Les cuento que las bolsas europeas cerraron al alza este lunes, mientras los inversores asimilan los puntos clave de la Conferencia de Seguridad de Múnich durante este año. Cabe señalar que el stock 600 paneuropeo subió un 0,1% al cierre del mercado, con las principales bolsas y la mayoría de los sectores de la región en territorio positivo. Las acciones de Dassault Systems se suspendieron brevemente este lunes tras la fuerte caída de la compañía. La pausa se produjo cuando el broker Alpha Value rebajó su recomendación en comprar, en este caso hasta reducir, ante la renovada preocupación por la monetización de la inteligencia artificial y una preocupante pérdida del impulso en el grupo francés de software. Sus acciones, cabe señalar, cayeron un 10% al finalizar la sesión. La geopolítica y la defensa volvieron a ser el centro de atención, ya que los inversores se centraron en la Conferencia de Seguridad de Múnich durante este año. En el evento, varios líderes y responsables políticos europeos reiteraron la necesidad de un mayor gasto en defensa para acelerar la autonomía estratégica del continente, con debates sobre un escudo nuclear común. A pesar de que el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio adoptó un tono marcadamente más conciliador hacia los aliados europeos en su discurso, el canciller alemán Friedrich Merz reconoció una profunda división en la asociación transatlántica, advirtiendo que el orden basado en las reglas posterior a la Segunda Guerra Mundial ya no existe. En ese contexto revisaremos cómo se comportaron las principales bolsas europeas, ahí como advertimos, pues es la gran referencia de la jornada, y comenzamos con el IBEX 35 de la Bolsa de Madrid, que avanzó 0,99% y se ubicó finalmente en 17.848 puntos. El DAX de Alemania, por su parte, sí retrocedió, perdió 0,46% y se ubicó en 24.800 puntos. El FTSE 100 de la Bolsa de Londres avanzó 0,26% y llegó entonces a 10.473 unidades. Por su parte también el CAC 40 de la Bolsa de París avanzó levemente 0,06% y se ubicó en 8.316 puntos, y también tenemos el FTSE de la Bolsa de Milán, que cayó en este caso levemente 0,03% y llegó a 45.419 puntos. El stock 600 paneuropeo, índice general de todos los mercados bursátiles, finalmente avanzó 0,13% y llegó a ubicarse en 118,52 puntos. Este es el panorama de la principal referencia a nivel bursátil que teníamos para la jornada de este lunes. En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del petróleo se mantuvieron estables después de que los datos mostraran una desaceleración general de la inflación en Estados Unidos, recuperándose de una caída anterior ante la noticia de que la OPEP+ se inclinaba hacia una reanudación de los aumentos de producción. Cabe señalar que ambos petróleos de referencia perdieron durante la semana anterior, tras registrar pérdidas cercanas al 3% durante la sesión del jueves. El Brent, en este caso, perdió cerca del 0,6% y el WTI de referencia estadounidense cayó 1,2% durante la semana anterior. Los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron más de lo esperado en enero, en medio de una gasolina más barata y una moderación en la inflación de los alquileres. Los precios cayeron temprano en la sesión del viernes, ya que los inversores reaccionaron a un informe de que la OPEP se estaba inclinando hacia una reanudación de los aumentos de producción de petróleo a partir de abril, antes del próximo pico de demanda de combustible del verano, y en medio de precios del crudo más firmes debido a las tensiones sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán. Los precios del crudo se habían fortalecido a principios de semana debido a la preocupación de que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, productor de petróleo de Oriente Medio, por su programa nuclear. Sin embargo, las declaraciones del jueves del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de que Washington llegara a un acuerdo con Irán durante el próximo mes hicieron caer los precios durante esa sesión. Lejos del Medio Oriente, Rusia dijo que la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania tendrá lugar la próxima semana. Las negociaciones con Irán y Rusia serán los motores del mercado a corto plazo. Esto lo dijo Kistler, uno de los analistas, añadiendo que los suministros mundiales de crudo a corto plazo siguen siendo abundantes y que los futuros del petróleo probablemente tengan una prima de riesgo geopolítica de 5 a 7 dólares incluida. Estados Unidos también alivió las sanciones al sector energético de Venezuela, emitiendo 2 licencias generales que permiten a las compañías energéticas globales operar proyectos de petróleo y gas en el miembro de la OPEP y a otras compañías negociar contratos para traer nuevas inversiones. Las ventas de petróleo de Venezuela, controlada por Estados Unidos,
han totalizado más de 1.000 millones de dólares hasta ahora y en los próximos meses generarían otros 5.000 millones de dólares. Esto lo dijo el secretario de Energía estadounidense Chris Wright. Bajo ese contexto, pues revisaremos cómo se comportan las principales referencias del petróleo, comenzando por el Brent, de referencia europea y de referencia mundial. Como siempre lo recordamos, fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros y que a esta altura ya sube con un poco más de fuerza. Gana entonces 1,42%, 1,40%, ahí precisamente cómo se ha comportado este Brent a nivel internacional. Y llega entonces a ubicarse el barril en $68.71, recuperándose precisamente las pérdidas mostradas durante la semana anterior, que ahí dijimos había caído un 0,6% aproximadamente ese petróleo de referencia mundial, y pues ya con este avance del 1,40% pues básicamente borra las pérdidas de la semana anterior y pues ya queda dispuesto para lo que suceda en materia macroeconómica y geopolítica para lo que respecta a la presente semana. También entonces revisar el WTI, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense. En este caso vamos a observar precisamente los futuros, teniendo en cuenta que el mercado estadounidense pues estuvo cerrado por el Día de los Presidentes, hablando de bolsa, bonos del tesoro y en este caso del WTI o este West Texas Intermediate. En este caso los futuros avanzan 1,46%, muy parecido a lo que sucede con el petróleo de referencia Brent, acá ya 1,49%, y se ubica entonces en $63.83, este petróleo que básicamente, teniendo esto en cuenta, podría operar al alza en lo que respecta a la sesión del martes específicamente. Les cuento que el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán en un discurso en Jerusalén antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el panorama, o en este caso sobre el programa nuclear de ese país. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu llamó el domingo a desmantelar la capacidad de enriquecimiento de uranio de Irán. Lo hizo en un discurso ante la conferencia de presidentes de organizaciones judías estadounidenses, pocos días antes de las negociaciones de esta semana entre Estados Unidos y Teherán sobre el programa nuclear. Según él, la primera condición es que todo el material enriquecido salga de Irán. La segunda es que no debe haber capacidad de enriquecimiento. No se trata de detener el proceso de enriquecimiento, sino de desmantelar el equipo y la infraestructura que te permiten enriquecer desde el principio. Y la tercera es abordar también las cuestiones de los misiles balísticos. En febrero, el primer ciclo de las nuevas conversaciones estuvo marcado por las amenazas de Estados Unidos a Irán con una acción militar, lo que incluyó el despliegue de portaaviones en la región, primero como respuesta a la sangrienta represión contra el movimiento de protesta en enero y después para presionar a Teherán con el fin de alcanzar un acuerdo. La segunda ronda se celebrará el próximo martes en Suiza, con la mediación de Omán. Las fuerzas estadounidenses interceptaron en el Océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por el presidente Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. Esto lo informó el Pentágono. El Pentágono informó el domingo que fuerzas estadounidenses interceptaron en el Océano Índico a un petrolero que escapó del bloqueo en el Caribe ordenado por Donald Trump contra buques sancionados que entren o salgan de Venezuela. El Verónica 3 zarpó de Venezuela el 3 de enero, el mismo día en que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro tras invadir territorio del país sudamericano. Una semana atrás, el Pentágono interceptó el Águila 2 de forma similar. El bloqueo de los buques petroleros sancionados que se dirigían hacia y desde Venezuela fue ordenado por Trump en diciembre. Desde entonces, al menos 9 barcos han sido incautados. Esos barcos representan, sin embargo, una pequeña fracción del número total de buques de la llamada Flota Fantasma, buques sancionados que operan en todo el mundo evadiendo las sanciones y que, según un alto oficial de la Guardia Costera estadounidense, llegarían a ser unos 800. Bueno, y con esta información llegamos al final de este espacio. Espera a continuación más programación aquí en Primera Página, el canal de los negocios.